Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí el día martes. Es un programa especial del programa Cristo en la Familia. El día de hoy vamos a continuar la segunda parte del tema que comenzamos el jueves en los discipulados sobre la Navidad. El programa de Cristo en la Familia pues es un programa enfocado a la familia. Y en sí es coherente hacer este programa acá porque tiene que ver, esta fiesta de la Navidad tiene que ver con la familia. Y hoy vamos a ver cómo la familia es ministrada en diferentes formas. Entonces, hermano pastor nos pidió pues que este día martes, Día de Cristo en la Familia, pues termináramos este tema. El tema en esta noche entonces es el origen pagano de la Navidad, parte número 2. Y el subtema va a ser el origen de las tradiciones. Entonces, a medida de introducción, el origen de las tradiciones. A medida de introducción vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. El texto base que vimos la semana pasada fue Colosenses 2:8. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie os engañe, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y esta fiesta, eso es lo que es más que todo, es una fiesta tradicional, rudimento del mundo, porque vamos a ver hoy el origen. La semana pasada vimos el origen de la palabra Navidad, vimos el peligro de las mezclas, y vimos por qué se escogió el 25 de diciembre. Vimos que hay 6 personajes, yo me atrevería a decir 6 potestades, 6 espíritus inmundos, 6 dioses con letra minúscula, que en diferentes culturas adoraban, como por ejemplo en la India el Krishna, que le llamaban también el Señor Oscuro, Horus en Egipto, que también era conocido como el Elevado, y Mitra. Estos 3 vamos a hablar más adelante en algo que vamos a hablar sobre el culto de la madre y el hijo. También vimos a Atis, vimos a Dionisio, que también era conocido como hijo de Dios, ambos de Grecia, y luego vimos a Siddhartha Gautama, que es que usted lo conoce más como Buda, en la India. Estos 6 personajes, aparte de otros que vimos, que ahorita les voy a mencionar, celebraban su nacimiento el día 25 de diciembre. Cuando usted se recordará que vimos la semana pasada, en el Imperio Romano había una fiesta que se llamaba la Saturnalia, y esta fiesta, el 25 de diciembre, celebraban lo que ellos le llamaban el nacimiento del dios Sol, Natalis Deus Soli Invictus, nacimiento del dios Sol invencible. Ahora, vimos también que aquí en América, en Perú, los incas celebraban el nacimiento del dios Inti, y que este dios supuestamente, según la mitología de ellos, moría en junio y renacía en diciembre, como una reencarnación, renacía en diciembre. Y esta otra imagen se me perdió la semana pasada, pero ahorita se la puse. Me perdonan si no pronuncio bien, pero está medio serio el nombre. Pero dice que en México los aztecas celebraban en invierno la venida del dios Huitzilopochtli. Yo lo dije bien, no sé, pero la idea es esta, dijo el Espíritu. En el mes otra, mire, Panquezalitli, que aproximadamente era una fiesta que duraba del 7 al 26 de diciembre del calendario romano que nosotros usamos. Lo curioso que vimos la semana pasada era que al mismo tiempo que en Europa había creencias paganas con celebración a un dios Sol, que en el año 336 se une la fe católica con el paganismo de Babilonia, y de ahí nace la Navidad. Vimos que aquí en América, cuando vienen a hacer la conquista, se une la fiesta católica con lo que es la Navidad. Y entonces vimos que es curioso que en Europa y América, 2 continentes separados, no había televisión, no había cosas como las de hoy, que en minutos usted puede saber lo que se está pasando allá. ¿Cuál fue la conexión que había entre ambos continentes? Pues la conexión es el mismo espíritu de idolatría que se movía en Europa, el mismo espíritu se movía allá en América. Eso fue lo que vimos brevemente. Usted puede buscar este estudio en el canal de YouTube de la iglesia, ahí lo tenemos ya, ¿sí? Para que usted lo vea más todo lo que practicamos. Entonces, en esta oportunidad
Vamos a tomar este texto, Efesios 5:11, como una base al tema de hoy. Se lo voy a enseñar en 3 versiones porque hay 2 versiones que va a ver usted qué interesante está. Primero, la Reina Valera del 60, que es la que la mayoría de gente usa. Para mí es mucho mejor la 1909, pero esta es la más común, la que más se usa. Dice en 1960, Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así dice la del 60. Pero mire la de las Américas, la cual también es otra buena versión. Yo les recomiendo que cuando usted estudie la Biblia, cuando usted lea la Biblia y estudie, agarre como base lo que son traducciones. La King James, si usted habla inglés; la American Standard, si usted habla inglés; la Reina Valera del 60, si usted habla español; la de las Américas, la Reina Valera de 1909. Las demás, así como la castellana, el lenguaje sencillo, esas son parafrases. Y el problema con eso es que a veces, por querer dar una frase para que la gente entienda más, le cambian el significado, le cambian palabras que son claves. Entonces, pero miren la de las Américas, como dice. La de las Américas dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. La otra versión dice reprender, aquí dice desenmascarar. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero mire, esta es una parafrasis, la Biblia en lenguaje sencillo. Mire cómo es muy interesante. Dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, pues sus hechos no aprovechan de nada. Al contrario, háganles ver su error. Y eso es lo que estamos, no pretendemos ofender a nadie. Si alguna persona se ofende, de antemano le pido yo perdón. No deseamos ofender a nadie, pero sí desenmascarar o hacerles ver el error que están haciendo al participar de esta fiesta. Entonces, vamos a leer también Jeremías capítulo 7 y verso número 18. Jeremías 7, 18 dice, mire, los niños recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ahora, lo curioso de este texto, lo que ganamos es esto, miren. Aquí hay una actividad familiar. Aquí están los hijos, aquí está el padre, aquí está la madre. Los hijos recogiendo leña, los padres encendiendo el fuego y las mujeres preparando la mesa. Esta es una actividad familiar para una diosa. Exactamente lo que es la Navidad. Y a esta diosa dice que es para hacerle tortas. Es una fiesta que incluía una comida. Curioso, es bien curioso. Ahí cae la famosa cena de la Nochebuena. Fíjese que hay alimentos, por ejemplo, a mí me gusta el ponche, como usted no tiene idea, pero solo para Navidad lo hacen. Usted quiere ir a buscar ponche a la tienda junio, febrero, no hay, porque solo lo hacen para esta fecha. Y a mí como me encanta, a veces compro congelado y si se me antoja en marzo mi ponche, me lo hago en marzo, porque yo no me lo tomo porque sea Navidad, sino porque me gusta. Igual en Halloween o para el Día de los Muertos hay un pan de muerto que solo lo hacen para ese día. Aquí hacen otro también el 6 de enero, que es la torta de los reyes, y bueno, después les explico un poquito de eso. La comida tiene mucho que ver en estas actividades paganas. Pero luego dice que también es para hacer ofrendas a dioses ajenas. ¿Cómo son hoy estas ofrendas? Estas ofrendas hoy, en vez de ser regalos que les dan a los dioses, son regalos que se dan entre el uno al otro. Entonces, esta es en base lo que la fiesta de la Navidad hace. Es una acción familiar donde, aunque dicen que es el cumpleaños del hijo, todo el mes la que predomina es la mamá. Y luego, sin saber hoy, los hermanitos que la celebran están haciendo ofrendas a dioses ajenos. Ajeno quiere decir que no pertenece a usted, que no es de su familia. Su Dios se llama Jehová de los ejércitos. De ahí para allá, cualquier otro Dios, ese es un Dios ajeno, al cual usted no debe de darle ningún tipo de ofrenda. Pero va a ver usted cómo sutilmente nos han engañado para meternos en esta fiesta. Entonces, el origen
de las tradiciones navideñas. Ese es en sí el tema en esta noche. Ahora bien, dice aquí que el origen de estas tradiciones viene desde la antigua Babilonia. Pero para entender sus orígenes, veamos el comienzo de Babilonia y quién era Nimrod. Este nombre es aparece pocas veces en la Biblia, pero el nombre es increíble, la historia que vamos a ver de él en esta ocasión. Vamos a ir para eso al libro de Génesis capítulo 9, del 22 al 25. Y dice, y Can, uno de los tres hijos de Noé, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, esos son otros dos hermanos, tomaron la ropa, se la pusieron sobre sus hombros y iban hacia atrás. Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de sus padres. Ellos se pusieron el manto, la ropa acá, y iban de espalda. Y cuando llegaron donde estaba Noé acostado, nomás dejaron caer la ropa para no ver lo que estaba desnudo. Aunque por ahí se cree que no fue solo de ver, sino que hubo algo más aquí. Porque aquí dice, por ejemplo, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Entonces, y dijo, maldito, mire, solo por verlo desnudo, mandó una maldición así. Aquí hay más tela, pero como no es el tema, no me quiero meter en eso. Pero le dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Pero fíjate que no maldijo a su hijo, sino que maldijo a su descendencia. Ahora, de ahí llegamos a Génesis 10, Noé era el primero. Los hijos de Can, Noé, Can, el segundo, fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Canaán prácticamente fue el cuarto hijo y a ese fue al que Noé maldijo. Es bien interesante de un día estudiar por qué fue Canaán, porque más adelante en el futuro, cuando Israel va a entrar a Canaán, Canaán está lleno de gigantes, que fue un gigante que la primera mezcla de gigantes fue en Génesis 6, que provocó el diluvio, pero después vemos que hay gigantes en esa tierra cuando Israel va a conquistar. ¿De dónde van a salir esos otros gigantes? No me voy a meter al tema porque no salimos, pero esos gigantes estaban ahí. La tierra que aquí fue maldecida, pero después entramos en otra oportunidad, tocamos eso. Dice, los hijos de Cus, Noé, Can, Cus, fueron Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca, y los hijos de Rahama fueron Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod, Noé, Can, Cus, Nimrod, cuarta generación, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador, esa palabra vigoroso es Gibodán. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Muchos han interpretado queriendo decir que este era un cazador al servicio de Jehová. No, ante Jehová cazaba. Es más, una versión, no estoy seguro si era de las Américas, pero una versión le llama cazador de almas. Esto era lo que cazaba. Y dice, y el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Shinar. Aquí fue donde comenzó Babel. Babel significa confusión. Todo aquello que esté Babilonia metido, eso trae confusión. Donde quiera que se mete, y desgraciadamente en nuestros últimos tiempos, lo que estamos viviendo ahorita, los días de los últimos días, Babilonia se ha metido en las iglesias, y por eso hay tanta confusión doctrinal dentro de las iglesias, porque siempre que Babilonia está involucrado en algo, ahí hay confusión. Ahora, hay un libro, mire, desgraciadamente hoy con todos puros libros de positivismo, de confesión positiva, de prosperidad. Muchos libros antiguos ya ni los venden en las librerías. Son los puros del Austin que nomás le enseña que diga usted que es bonito y que diga que pura confesión positiva le llaman a eso. Muchos de estos libros ya no los haya usted, pero hay un libro que se llama Babilonia, Misterios Religiosos. Si usted lo puede, yo eso no lo puedo conseguir. Esa compañía que hace los trataditos de caricatura que le gustan a mucha gente, la compañía se llama Chick Publication.
Ahí usted todavía puede encontrar este libro. Pero usted va a una librería, cualquier librería, usted ya no vaya de él, de Watchman Nee. Bueno, pero este libro, que se llama Babilonia, Misterios Religiosos, ese libro enseña que la primera familia patriarcal de Babilonia fue Nimrod, Semiramis y Tamuz, rey, reina y príncipe. Ahora miren lo curioso de esto. Esta es una imagen antigua de cómo representaban a estas tres entidades. Allá ve usted a Semiramis con la luna, porque ella era la diosa de la luna, y allá ve usted a Nimrod con unos cachos, y luego la unión de ellos dos tuvo a este niño que le llaman Tamuz. Lo curioso es que esta mujer era esposa de Nimrod y también era su mamá. De un incesto entre él y su mamá surgió este niño que se llama Tamuz, el cual también dice que nació en la fecha que para nosotros sería diciembre 25. De un incesto con su mamá salió un niño que le llaman Tamuz, que también nació el 25 de diciembre. Dice, en las antiguas civilizaciones paganas se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándolos a ambos a la estatura de divinidad. En Babilonia y algunas áreas caldeas de Mesopotamia, una reina llamada Semiramis le llamaron la reina del cielo. Fue la primera que se le llamó reina del cielo. La que vimos en Ezequiel ya era otra. Era el mismo espíritu, pero era otra. Porque después esta fue conocida como Astarot, como Isis y como Diana. Diana, si usted lee en el libro de los Hechos, dice que Diana era toda una estatua que había bajado del cielo. Y que por 2 horas los efesios estuvieron gritando Diana, la diosa de los efesios. Por 2 horas. Hay gente que no puede pero ni cantar media hora. Estos por 2 horas estuvieron gritando Diana, la diosa de los efesios. Estos nombres es la misma esta, nomás que en diferentes culturas, en diferentes épocas le llaman diferente. Y luego su hijo fue Baal. Baal significa Señor. Cuando usted ve, por ejemplo, donde dice, nosotros lo decimos mal para hacerle exacto. Nosotros decimos Belzebú, pero el propio nombre es Baal Zebú. Baal es señor y Zebú es mosca. Baal Zebú significa el señor de las moscas. Por eso usted va a ver en la Biblia que hay varios dioses que dicen Baal, y tiene otro nombre, Peor, Zebú, y hay varios. Pero Baal significa el señor, que fue el nombre original hasta que después fue conocido como Tamuz. Ahora, en la Biblia, dice en Jueces capítulo 2, verso 13, hablando de los hijos de Israel, dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot, como le digo, es uno de los nombres de esta misma reina. Esta fue en Babilonia, en el Antiguo Testamento, en el tiempo para con Noé y toda esa cosa. Y Astarot ya fue cuando Israel entró a Canaán. Y ya Nínive y lugares que forman Mesopotamia, en un tiempo todo eso fue Babilonia. Entonces es la misma Astarot que se veía eso. Aquí Dios está reprendiendo a este pueblo porque dice que dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Lo curioso es que el pueblo siguió adorando a Dios, el pueblo siguió haciendo los sacrificios. Entonces, ¿en qué forma fue que lo dejaron? Cuando empezaron a adorar a otro Dios. O sea, cuando una persona empieza a adorar a otro Dios, sin él saberlo, aunque diga lo contrario, está dejando a Dios. Es muy, muy importante eso. Ahora, aquí donde entran los tres que le dije yo al principio que vamos a hablar de ellos. Esta es la imagen de Semiramis con Tamuz, el niño en brazos. Esta es la imagen de Isis y Horus, el niño en brazos. Y esta es la imagen de Baki y Christmas, el niño en brazos. Hoy, y esa está en todos lados. Allá también, por ejemplo, aquella del buey que se ve en la esquina, también es de la India. Pero en la India, como hay hinduismo y budismo, son dos religiones en el mismo. Entonces tienen 2 diosas, pero igual, con una. Mire, hasta en México, que estaba separado del otro continente, encontramos una figura. Ahí encontramos una diosa, aquí está el niño, que por cierto casi todo lo que tienen al niño, lo tienen al niño amamantándolo.
Solo la Virgen María lo tiene diferente, pero te voy a explicar por qué. Pero lo tiene levantando. Pero lo curioso de esta imagen es que esta imagen está enfrente de un árbol. Y esto va a ser bien significativo un poquito más adelante. Ahora, me va a perdonar también si no me salen bien los nombres, pero allá no ponían nombres bien fáciles. La mamá se llama Chalchituclerta. Y el niño se llama Huitzilopochtli. A ver si lo dije bien. Pero ahí si se enojan, pues hay que se enojen. Esta era la diosa azteca de los lagos, de las corrientes, déjenme ver. Aquí. De los lagos, de las corrientes del agua, del amor. A su vez se destaca por ser la protectora de los nacimientos, teniendo también un rol de importancia dentro de los bautismos de la cultura azteca. Más adelante vamos a explicar esto del árbol, pero es bien curioso esto. Ahora bien, la mitología babilónica, el catolicismo, es la misma idolatría, solo que cambiaron nombres. En Babilonia la madre era Semiramis, en el catolicismo la madre es María. En Babilonia el hijo es Baal, que después se conoció como Tamuz, que Baal significa Señor. Y en el catolicismo el hijo es Jesús, que para nosotros lo conocemos como el Señor. Ahora, bien curioso que en todas las imágenes está el niño amamantándose. En la imagen de María casi no lo ponen así, aunque en esta que pusieron en el Vaticano está viendo en esa misma dirección. La razón por que no la pusieron como esta era porque supuestamente a esta la iban a elevar a un nivel de diosa cristiana. Y por eso la pusieron con su vestimenta. Pero todos los dioses de donde viene la idea, todas están exponiendo su pecho, dándole de comer al niño. Ahora bien, ¿dónde aparece Tamuz? Tamuz aparece una tan sola vez en la Biblia. Esta es la Reina Valera contemporánea, que salió creo que en el 2011. Mire, dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres, las cuales lloraban. Creo que la Reina Valera dice endechaban, algo así. Pero significa, yo pensaba que endechaban, para que usted vea que yo no sé nada de agricultura. Yo pensé que era algo de agricultura. Y cuando fui a ver en otras versiones vi que decían que lloraban, ¿no? Que estaban sembrando algo. Pero bueno, ahí es la única vez que aparece la palabra Tamuz. Cuando usted va a la concordancia Stone, Tamuz es la palabra 8542 y significa deidad fenicia. Y luego en el diccionario Vine dice que Tamuz era el nombre de una deidad de Babilonia, de Tamuz, dice Dios de la floración de primavera. O sea, el Dios que supuestamente en primavera hace que los árboles vuelvan a florecer. Acuérdense que en el invierno los árboles pierden sus hojas. Y luego en la primavera los árboles vuelven a tener fruto. Y ellos creían que este era el Dios que hacía que las plantas volvieran a florecer. Por eso es bien curioso que la imagen que vimos de la diosa en México está delante de un árbol. Ahora no me voy a adelantar porque vamos a hablar del árbol y hay mucho más que sacarle a eso. Así que nos vamos ahí. Ya vimos lo que es el principio de Babilonia, ya vimos más o menos personajes que vienen de Babilonia. Hoy vamos a ver el final, que es muy interesante lo que habla sobre el final de Babilonia. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras o sea, es madre de rameras y madre de las abominaciones de la tierra. Todas las abominaciones que existen en la tierra, esta es la madre. ¿Qué quiere decir cuando usa el término madre? Que ella las da a luz, vienen de ella, todas las abominaciones. Y luego en el 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, déjeme decir algo. Aquí no está hablando que en este momento cayó en Apocalipsis 18:2. Aquí está hablando cuando esta ciudad cayó, porque esta ciudad aparentemente era una ciudad que pertenecía a Dios, pero al caer, así como hay una Jerusalén celestial, también hay una Babilonia celestial. Así como hay una
Jerusalén terrestre, también hay una Babilonia terrestre. Entonces, aquí está hablando que cuando cayó, cuando esta ciudad cayó, y parte de la caída la vemos en el capítulo número 11 de Génesis, cuando quieren juntarse, o se juntan, mejor dicho, para querer hacer una torre que supuestamente llegue hasta el cielo. Ahora déjeme decirle, la idea no era llegar al reino donde está Dios. Esa no era la idea de ellos. La idea era llegar a donde está la tierra, o mejor dicho, la Babilonia celestial. Hay una Babilonia celestial, hay una Jerusalén celestial. Entonces, ahí fue cuando Dios tuvo que bajar y dijo, no, esto es lo que están haciendo, nadie los va a detener, y confundió sus lenguas. Ahí fue donde cayó. Y cuando esta Babilonia cayó, se convirtió. Porque eso es lo que dice. Muchos han dicho, no, aquí es la caída de Babilonia, pero mire cómo dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho. Y cuando vemos más adelante que sí cae Babilonia, es para destruirla. Esta no es esa caída. Dice que cuando cayó, se convirtió perdón, en una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. No solo es la madre de todas las abominaciones del planeta, sino que todos los espíritus inmundos están ahí. Ahora, esto es bien interesante, porque esta palabra se usa más en español que en inglés, pero nosotros en español es mucho escuchar que le llaman el espíritu navideño. Y mucha gente lo confiesa y no sabe que en realidad sí hay un espíritu detrás de esto. En inglés no mucho se menciona, que en algunos sectores o películas o tradiciones le llaman The Spirit of Christmas. Hay hasta una de las historias de un hombre que es bien tacaño y que entonces en una noche se le aparecen tres espíritus, un espíritu del pasado, uno del presente y uno del futuro, y que lo lleva a ver a sus padres, le hace ver su descendencia y le hace ver el futuro, y entonces él cambia su concepto que desgraciadamente, si usted lee la historia, le llaman Ebenezer. Fíjese que Ebenezer significa roca. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y roca. Y aquí usan el nombre de ese personaje para decir que este es un personaje que no creía en la Navidad, pero que se le aparecieron tres espíritus y lo llevaron a diferentes épocas y le hicieron cambiar su opinión. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta fecha lo que se mueve es un espíritu. Entonces, que de por sí es muy común ver esa imagen del Santa con aquellos, los venados que lo llevan en el aire, así en un carruaje. Dice, el ambiente navideño es un ambiente espiritual. El problema más grande que tiene el cristiano de hoy es el ambiente alrededor de esta fiesta. Este ambiente es promovido por varias actividades que, como veremos a continuación, tienen su origen en tradiciones humanas, pero con fines contrarios a la palabra de Dios. La religión que promueve esta festividad nos ha hecho pensar que estas son actividades que la iglesia del principio realizaba. Mucha gente piensa que la iglesia, después que Jesús se fue al cielo, que subió, la iglesia celebró esta fiesta tal y como se celebra hoy. Y usted, hoy esta noche, usted va a ver que no fue así. Entonces dice, veamos algunas de estas tradiciones y sus antiguos orígenes. Una de las tradiciones modernas en este tiempo para esta fiesta son las películas. Aquí hay 4 películas que son muy famosas para lo que es en el tiempo de Christmas. Esta se voy a explicar ahorita de último, pero esta es las crónicas de Christmas, de Christmas Chronicles. Aquella se llama The Grinch y aquella se llama Home Alone. Esa a mí me llama la atención por esto, que a mí me gusta la película esta vez le cuento. Pero esta película es una película que no es exactamente sobre la Navidad, sino que es de 2 ladrones que andan asaltando casas y que el niño se da cuenta que quieren asaltar la de él y le ponen las trampas y todo. El problema está que según la película pasó en diciembre. Y entonces la película está llena de música que es bien popular, que mueve las sensaciones de las personas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la música. Ahora, nos han vendido la idea de que esta es una festividad familiar. Las caricaturas, el hogar, eso lo ve usted en comerciales, eso lo ve usted en películas. Y mire, en este mes hay un canal que se llama Up Channel,
que supuestamente es de películas cristianas. Pero este día, este mes, todo el mes, puras movies referente a Cristo. Hay un también canal muy famoso, se llama Hallmark, que saca muchas películas, algunas bien bonitas, trata de testimonio familiar, es un canal familiar, pero este mes toda su programación de ellos es puro película. Entonces, pero lo que vamos a ver esta noche es que detrás de todo este ambiente familiar, esta es una película que salió en 1983 que se llama La pesadilla antes del Christmas, The Nightmare Before Christmas. Y en esta, el personaje central de esta película es este personaje. Hay un espíritu que más adelante va a ver usted que tremendo está. Detrás de esto, bueno, hermoso, bonito, hay un espíritu muy predominante. Ahora, para lo que vamos a hablar más adelante ahorita, vamos a usar, como la vez pasada, la Enciclopedia Católica Online. Sobre la información que les voy a dar, donde aparece el logo, eso yo lo saqué de la enciclopedia, para que no digan, no, sacó de algún cristiano que odia a la religión fulana y el Papa que está bonita. No, eso lo saqué de esta enciclopedia. Y se la pongo por si usted la quiere verificar. No se vaya a estudiar y a clavarse y quedarse ahí porque está peligroso. Pero siempre hay alguien que dice, ¿de dónde lo habrá sacado? De ahí se lo saqué. Vamos a empezar primero con esto, que es lo más sencillo que se ve. Los cantos, los cánticos en Navidad. Dice aquí que un sacerdote que se llamaba Prudencio, no fue muy prudente él, pero Prudencio, en el siglo IV, es el primero y el único en su siglo en escribir himnos para la Navidad. Otros himnos los escribieron en Alemania en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XI otra vez allá, y en el siglo XIII y en el siglo X, XVII. Lo curioso es de que la música, si usted no sabía, la música influye, la música ministra. En Daniel capítulo 3, verso 7, dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea que al oír el sonido de la trompeta, del sonido de todos estos, ¡pum!, se inclinaban para adorar. Entonces la música tenía aquí una influencia que cuando la escuchaban los hacía hacer algo, era una señal para hacer algo. Mire, aquí en nuestros tiempos, por ejemplo, perdón si le canto alguna más o menos, que usted ya la sabe, pero por ejemplo, cuando alguien oye Feliz Navidad, la de ¿cómo se llama Feliciano, el cieguito? Se me olvida el nombre del pedo, José Feliciano. Cuando no oye esa canción, empieza su mente a memorizar. En nuestros países, ahí en El Salvador, por ejemplo, había una que se llamaba Aquellos Diciembres que nunca volverán. Lo hacían volver a su pasado. Aquí en inglés, el Jingle Bell. La gente oye el Jingle Bell y se aloca. ¿Por qué? Porque esas canciones han quedado dentro de nosotros como una semilla que ministra. Y cuando la oímos, produce alegría en las personas, produce recuerdo en las personas. La música ahí ya ministró. Lo triste es que un montón de cristianos estamos con esa música también. Cuando la oyen, se emocionan. Ahora, lo tremendo es que lo encontré esta semana en Facebook. Dice, ¿cómo extraño aquellas navidades de mi infancia? Con los abuelos vivos, todos los tíos y los primos juntos, cena en la mesa. De niño éramos ricos y no nos dábamos cuenta. Entonces, hay veces lo que uno ya ha crecido, y aún el cristiano que la celebra, es lo que recuerda él esto, el ambiente familiar. Tal vez era la única oportunidad en que la familia se reunía. ¿Se acuerda de los regalos que le daban? ¿O se acuerda de los juegos pirotécnicos, los cohetes que decíamos allá en mi país? Esa es la memoria que nosotros traemos. Entonces, esta música, lo que hace la administración musical es nostalgia. Nosotros que ya estamos bien, y luego, miren qué tremendo, que lo que hacemos es, por eso usamos el espacio de hoy de Cristo en la familia, ¿va? Porque ¿qué es lo que hacemos?
transmitirles a nuestros hijos. Por eso es que hasta el día de hoy sigue esta fiesta. ¿Por qué? Porque los padres se los dejan a sus hijos, estos cuando creen a sus hijos, y así, y así, y así, y por eso hasta el día de hoy está esta fiesta. Entonces nos trae nostalgia por el tiempo pasado, nos trae recuerdos de las personas que ya no están. A algunos, el hecho que ya no tienen a personas amadas, hasta les produce tristeza. Y hoy en día también motivan a gastar. ¿Qué anuncio no hay hoy? Que compre el carro del año para ser el mejor papá de su familia. Que compre el juguete tal, que el perfume tal, que no sé. Mire, le bombardean. Todo eso son mensajes subliminales. Ahora, lo tremendo de esto es esto, mi hermano. Lo ministran con las películas, ojos. Lo ministran con la música, oídos. Y lo ministran con la comida, gusto. Qué casualidad, entre comillas, que cuando votaron a Eva, usaron ojos, mira el fruto, usaron oído, le habló, mira lo que Dios dice, pero mira, no está bien, y le usaron el gusto. Y los tres elementos que usaron para votar a Eva son los mismos tres elementos que el diablo usa para tener a la gente subyugada en esta fiesta. Mientras más usted pueda evitar que en su casa por lo menos no se oigan cánticos de Navidad, que les traigan a los niños esas memorias, los va a ir liberando poco a poco de este concepto. Cuesta, le voy a decir, porque desde noviembre hasta lo que es el 6 de enero, usted va a ver anuncios, usted va a ver películas, usted va a ver caricaturas. Pasan un partido de fútbol, por ejemplo, fútbol americano, y ahí en la esquinita Happy Holiday, y ahí está un arbolito, algo que tiene que ver con clima. Ponen los premios de algún premio de música, y allá está, o sea, por todos lados le tiran a usted. En las escuelas no digamos, y luego llega el niño a la casa y usted también. Bueno, mejor sigo porque ese estudio no tiene años. Mejor digamos. Otra cosa que vamos a hablar son los famosos regalos. Famosos regalos. ¿Qué tiene de malo, hermano, regalar si es una buena dádiva lo que uno hace? Bueno, vamos a ver. También sacado de la enciclopedia dice aquí de que en las fiestas de aquellos tiempos, cuando el principio en el año 336, cuando Constantino impuso esta fiesta, el 1 de enero era un día que era cuando se daban los regalos. Los romanos celebraban el 1 de enero como el principal. De ahí lo pasaron al 25 de diciembre porque para mezclar la fiesta. Pero desde entonces tienen esta idea. Y dice que esta idea sobrevivió a las costumbres. O sea, nomás la cambiaron de fecha y la pusieron. Ahora, mire de dónde viene supuestamente la idea. La idea viene de Mateo capítulo 2 y verso 11. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, no a ella, a él. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dicho sea de paso, en el famoso nacimiento que le ponen al niño Jesús, aunque ahorita está nomás el pesebre, porque según la costumbre es que el pesebre, el niño lo ponen hasta el día 24 de la noche, para que el día 25 que los niños despierten ya está el bebé ahí. Pero ponen al asno, ponen el buey, ponen José, María, el pesebre, y ponen a los Reyes Magos. Entonces, la gente tiene el concepto que los Reyes Magos llegaron a visitar. No sé de dónde sacaron los Reyes para empezar, porque en ningún lado yo encontré que dice Reyes. Y Magos tampoco, ahorita le voy a decir algo. Pero lo tremendo es que piensan que ellos llegaron cuando el niño estaba ahí en el establo. Pero no, aquí dice, y al entrar en la casa. Pero Jesús no nació en una casa, nació en un establo. Entonces, no es el mismo lugar donde nació cuando llegaron estos. Pero bueno, eso es aparte. Pero esa palabra ofrecieron. Esa palabra ofrecieron es en la concordancia Strong 4374 y es trosfero. Y significa llevar hacia, específicamente a Dios, o sea, llevar hacia Dios. Se traduce como ofrecer, presentar, rendir, traer, tratar o acercar. Aquí está hablando algo relacionado con una ofrenda a Dios. Hoy lo han cambiado y hoy lo que hacen es que se dan regalos el uno al otro. Pero cuando se comenzó supuestamente, cuando llegaron ellos, era primero porque lo fueron a adorar. Y después porque le llevaban unos regalos. Ahora, esa palabra es ofrecer. Esta palabra presentes
esta palabra en la concordancia es la número 1435 y significa dorón, o se dice dorón, significa presente, y es específicamente un sacrificio. No era que una tu camisa, que un tu perfume, que unos tus zapatos nuevos, que no sé qué, que no sé cuánto, no. Eran ofrendas que le daban ellos a presentárselas a Jesús, porque ellos reconocían que Él era Dios. Y llegaron a adorarlo. Herodes le digo, dígame dónde está el niño, porque yo también lo quiero ir a adorar. Usted sabe que no era eso lo que él buscaba. Dicho sea de paso también en eso, por eso es que están en la casa. Cuando él le dijo a los Reyes Magos, vayan, los Reyes Magos iban a ir de regreso, pero en sueño les avisaron y dijeron, no se vayan por ahí, porque el rey lo que quiere es matar al niño. Entonces se fueron por otro lado. Cuando Herodes se vio burlado, calculando la fecha que le habían dicho los sabios de dónde era que venía el tiempo, ellos calcularon y dijeron, no, entonces tiene de 2 años para abajo, no tiene más de 2 años. Y por eso mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Porque a él le habían dicho ya una profecía de que un rey que iba a nacer lo iba a quitar de su reinado. Jesús era un problema político para él. Entonces, como no sabía exactamente cuándo, pero según los datos que le habían dado los sabios, 2 años. Acuérdense que ellos vieron la señal y entonces salieron. Y allá no había aviones de esos rápidos, no, iban en camellos. Ahora, ya que me metí ahí hablando de ellos, vamos a hablar de estos Reyes Magos que le llaman. Son 3, dicen ellos. Dice que desde el siglo VII encontramos, dice, ligeras variantes en los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿De dónde se sacaban los nombres? A saber, porque en la Biblia no aparecen. Y luego dice que hay diferentes nombres, tanto en los conocidos, hormiscas, bueno, hay unos nombres ahí medio raros. Pero desde el siglo VII, 1780, fue que empezó la tradición que le pusieron los nombres a estos sabios. Ahora, volvamos aquí a ver en Mateo. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero así traducen la mayoría de Biblias. Pero hay 12 Biblias. Alca Fernández, Biblia al Día, Biblia Hispanoamericana, Lenguaje Sencillo, Código Real, Dios Habla Hoy, Reina Valera Gómez, Reina Valera Contemporánea, Traductor del Lenguaje Actual, Biblia Libre, Versión Israelita Nazarena, y en inglés la King James, que no le dice magos, sino que le dice sabios del oriente. En la King James le llaman wise men. La palabra wise significa sabio. Entonces hay 12 versiones que no usan la palabra mago, sino que usa sabio. Algunos hasta dice científico oriental, encontré una versión, y era porque ellos eran astrónomos, no astrólogos. No que creían en Virgo, Libra, Aries, no, ellos estudiaban las estrellas y vieron un movimiento de estrellas que ahorita están diciendo que la misma estrella que se apareció allá fue la que se apareció el día de ayer en África. No es la misma estrella, porque si hubiera sido la misma y lo que dicen del 25 es correcto, se hubiera aparecido en aquella fecha. Pero no. Pero eso fue lo que ellos vieron en los cielos y lo vieron como una señal, yo creo, muy mío, de que en el momento que vieron a esa estrella, Dios les había hablado y les había dicho, esto, pongan atención, esto es algo especial. Porque ellos, y más que eran gentiles, no habían profecías de seguir estrellas ni nada de eso, sino que en el momento Dios les ha de haber dado a ellos. Bueno, entonces, no son magos así que sacan conejitos de los sombreros. Bueno, sigamos, dice el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Quiere decir que cuando se llevó esa revelación, lo que le ha dicho el Señor, mira, esa estrella, esa es de mi hijo. Veanla. Dice, y venimos, esa era la misión por la cual ellos iban a adorar al niño. Los presentes que llevaban era algo que ellos sintieron que tiene un significado. Ahorita vamos a ver. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. ¿Usted cree que 3 pelones que lleguen a decirle a un rey que van a adorar a un niño iba a provocar esto que dice que todo el pueblo se turbó?
No eran 3, hermano. Mire, aquí vamos otra vez al texto que vimos en el 2:11, al entrar en la casa y todo eso. Pero mire, lo que ofrecieron fue oro, incienso y mirra. Oro, porque era Dios. Incienso, que en la Biblia, según Apocalipsis 19, son las oraciones, porque era un intercesor. Y mirra, la mirra es un perfume, pero para hacer ese perfume tienen que machacar ciertas plantas. La mirra tipifica el sufrimiento. No era regalo, cualquier regalo, no era que te traiga un recuerdo de mi país, como aquellos que compran, digamos, que vamos a la playa y nos traemos algo que diga el nombre de la playa del recuerdo. Ellos no traían ahí, mira, que viene un recuerdo de mi país, no. Eran 3 regalos que simbolizaban algo. Por eso dicen los católicos que son 3. Pero aquí no dice que eran 3, no dice ni el número ni la cantidad. Lo que dice es que llevaron 3 tipos de regalos. Pero, ahora, ¿qué dice la profecía? Dice en Isaías 66, dice, multitud de camellos te cubrirá, y dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Multitud de camellos. ¿De dónde sacaron elefante y caballo? Porque para empezar iban en el desierto. Y el elefante y el caballo no son animales para caminar en el desierto. Los camellos sí, los camellos pueden pasar meses, semanas, que les dan agua y que no tienen sed. Pero un caballo y un elefante. Pero le han vendido a los niños la idea que uno era negrito. ¿De dónde sacaron el color? Yo no sé. Tal vez para que los negritos no digan nada. Porque los negritos quieren cambiar y que todo lo que hoy se ve blanco lo hagan negro. Pero ese es otro rollo. Pero multitud de camellos y dromedarios. Yo busqué qué será dromedarios. Pues es de la misma familia de los camellos. No más que el camello tiene dos jorobas y el dromedario nomás tiene uno. Es la única diferencia. Esos son los animales que están diseñados para caminar en el desierto. No caballos, ni y mucho menos elefantes, que son medio pesados. Entonces, ¿por qué sacaron 3? Porque pueden 3 regalos. Pero la Biblia en realidad no dice cuántos eran, y la única en Isaías dice que era una multitud. Tiene más sentido, hermanos, que una multitud, una caravana de camellos, con un montón de gente, si pusiera a Jerusalén. Bueno, ¿qué pasa? A 3 pelones que van a ir a hablar solo con el rey, parece que vienen a adorar a él. Bueno, seguimos con esto. Puede ser que la fiesta está diseñada para los niños. Muchas de las imágenes las ponen para niños. Entonces, en la enciclopedia se habla sobre esta escena aquí. Y dice que la escena de la Navidad en 1223, un cura que se llamó Francisco de Asís, dio origen a los pesebres de hoy. La presencia miren lo que dicen, ellos mismos lo dicen esto. La presencia del buey y del burro se debe a una errónea interpretación. Porque cuando usted lee el nacimiento de Jesús, en ningún lado dice que había un burro o había un buey a la par. Se supone que tal vez había porque era un establo, pero no dice que había. Ahora, ellos mismos dicen en la Enciclopedia Católica que la presencia del buey y del burro en esa figura se debe a una errónea interpretación de Isaías 1:3, que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí no está hablando que esta es una profecía que los 2 animales iban a estar. Aquí lo que está hablando es que mejor el buey conoce quién es su dueño y que el asno conoce cuál es el pesebre de su dueño, pero que Israel no entiende a su dueño, que es Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, que mejor los animales se conocen, como cuando el caso de la burra de Balaam, que para mejor la burra entendió más que el profeta. Aquí es lo que está diciendo, que mejor estos 2 animales conocen a su dueño que Israel. O sea, en pocas palabras está diciendo que son peores que animales. Pero vienen aquellos que no tienen guianza, que no tienen revelación y dicen: el buey, el asno, el pesebre, el Señor. No, para empezar está con minúscula, Señor, para empezar. Y en el Antiguo Testamento no se usaba la palabra Señor, se usaba la palabra Jehová. Bueno, seguimos, porque esto está tremendo y voy... son las 7:50, pero no voy ni por la mitad. Las luces. Las famosas lucecitas que tanto atraen a la gente. Las luces
Fue una celebración que comenzó el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción de la Virgen María, un dogma que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. O sea, que la hicieron a nivel de Dios, sin pecado. Lo cual es una vil mentira. El dogma fue proclamado en 1854. ¿Por qué escogieron el 8 de diciembre? No es coincidencia, dice, que este día, 8 de diciembre, es el día de San Ambrosio. Y este es el santo de los fabricantes de velas. Lo que pasa es que por la tecnología ya no se usan velas, porque también con el pedido que queme la casa, entonces hoy se usan luces. Pero es lo mismo, es algo para alumbrar. En aquel tiempo fueron candelas, ahora son luces. Más adelante vamos a ver hasta por qué los colores. Ahora miren, qué tremendo, en Colombia, Argentina, se celebra desde la noche del 7 de diciembre, hasta la madrugada del 8. Pero en los demás países se celebra el 12. Aquí y en nuestros países hispanoamericanos, el 12 es el día, miren ese día, pero ni los borrachos toman, por respeto a la Virgencita. Lo curioso que yo me ponía a pensar, no sé si fue hoy porque todos estos días he estado actualizando. Este mensaje lo dimos en el 2017, nomás que le hemos agregado un poquito más, y como no quedó grabado, pues gracias a Dios va a quedar grabado ahí en YouTube. Para los siguientes años, cualquiera quiere darle una revisadita, pues ahí va a estar. Pero pensando en estos días de estos, digo, qué curioso que el día 12 es el día que le ponen a la Virgen, y supuestamente el 25 nace Jesús. Entre el 12 y el 25, si usted cuenta, son 13 días. Y el número 13 en la Biblia es número de rebelión. Y ya lo va a ver más adelante cómo el 13 está en un par de cositas aquí metido ahí sutilmente. Ahora vamos a ver, hermanos, porque aquí dicen que lo que ellos dijeron fue que la Virgen María, supuestamente Virgen, había sido preservada de todo pecado. Pero Romanos 3 dice, 22 y 24, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando aquí dice todos, todo significa todos. Ahí va incluida María. El único que estuvo en esta tierra sin pecado fue Jesucristo. De ahí para allá, todo el que ha estado en esta tierra ha estado en pecado. Heredado número uno por Adán, y aparte los pecados personales que cada uno se busca en el mundo. Entonces María va incluida en esto. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la luz? Dice, primero dice en Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera. Hay otras luces que son falsas. Esta es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Más adelante, ya cuando el Señor da el famoso sermón del monte, ahí dice, vosotros, hablando de nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces, las luces, no crea usted que poner ese montón de luces alrededor de la casa y en el techo y en los matorrales y todo, no crea usted que eso le agrada a Dios, no crea usted que Dios siente placer. ¿Sabe cuáles son las luces que Dios siente placer ver desde el cielo? Usted y yo. Dice ahí en Mateo que nosotros somos la luz del mundo. En una ocasión, Pablo, creo que en uno de sus viajes que fue elevado al tercer cielo, en uno de esos viajes, él dice que da a entender como que volvió a ver cuando iba para arriba, y dice que vio y nos vio como luminarias en el mundo. O sea, en este mundo de tinieblas, cuando Dios ve este mundo, es un mundo que está en tinieblas, pero entre esas tinieblas hay luces, y ninguna de esas son luces de Navidad. Esas luces somos nosotros.
Si usted le quiere enseñar a su niño de las luces, en vez de que le diga que esas luces, que no sé qué, que no sé cuánto, dígale que Dios, la luz que ve, es la luz que nosotros irradiamos, lo que nosotros hacemos. Nosotros somos la luz de este mundo. Eso que usted ve es una copia que para empezar se comenzó a usar cuando declararon que María era una mujer sin pecado. Cada vez que ponían esas luces, estaban ellos recordando de que María era sin pecado. Si usted todavía piensa que María no tenía pecado, pues mantenga las luces, y si no, pues ahí vea qué hacer. Yo no le voy a decir que no haga o que haga. Bueno, eso era lo más sencillo del tema. Aquí viene el platillo fuerte del tema. El personaje conocido. Mire lo que dice la misma enciclopedia católica. Para empezar, le llama el visitante misterioso. Mire. Y luego dice, solo con mucha cautela, dice, debemos atribuir el misterioso bienhechor de la noche de Navidad. Le llamaban, es así, no lo puedo ni pronunciar, creo que aquel mexicano todavía lo podía decir mejor, pero Nech, Ruprecht, botellita de Jerez, todo lo que toma se hace ver. Este personaje salía en un caballo de madera. Una de las leyendas se llamaba Martín, y ese salía en un caballo blanco. O uno que se llamaba Nicolás, y ese le llamaban el padre de Navidad. Pero aquí dice que con mucha cautela debemos atribuir. Lo que está diciendo es que no convienen a ese personaje con este. Porque ellos decían que había un santo en los zapatos de Wooden, dice, quien junto con su esposa, la Bercha, dice, más fácil decirlo, desciende en la noche entre el 25 de diciembre y el 6 de enero en un caballo blanco para bendecir la tierra y los hombres. Eso dice la enciclopedia de ellos, que era un personaje y que con su esposa. Oye, yo creo que ya está más viejita la señora, solo va el santa, ya no lleva la esposa, pero aquí en la leyenda de ellos, iba con su esposa entre el 25 al 6. Por eso es bien curioso que nosotros en España, en español, se celebra el 25 de diciembre y se celebra el 6 de enero. Aquí casi en Estados Unidos no se celebra el 6 de enero. Y como la máquina comercial de Estados Unidos no puede tener dos fechas seguidas de tanta gasto, porque ya para aquella fecha ya no hay dinero, entonces meten los gastos para esta fecha. Pero entonces ya que tenían un santo, y que ese santo iba en caballo blanco, lo cual me llamó mucho la atención, porque dos personajes en Apocalipsis hablan que vienen en caballo blanco. Uno es nuestro Señor en Apocalipsis 19 y el otro es el primer sello, Apocalipsis 6, que es el anticristo. Son los dos que aparecen con caballo blanco. Y lo tienen ellos, que viene en caballo blanco. Ya lo voy a explicar más adelante por qué cambiaron el animal y hoy son venados. Ahora, pero dice que no, que con cautela, que no vayan a combinar a estos dos personajes, que estos son diferentes. Pero ese Nech, Ruprecht o whatever, como se llame, esta es la imagen que tenían antes del Santa Claus, que es muy diferente a la de hoy. Si usted ve esta indumentaria es como de los brujos casi siempre usan gorros o usan así que se cubren con una escoba, que ahorita va a ver, allá también está con la escoba y está como un ángel delante del caballo agarrando un árbol. Ahora, mire lo que sigue diciendo la enciclopedia. Las fogatas, déjeme ir a esto último acá, Nech, de ese camarada, mencionado por primera vez en un misterio en 1668 y condenado en 1680 como un demonio. Pero dicen que este demonio era solo un siervo del divino niño. Ya en la enciclopedia ponían ellos que este personaje fue catalogado en 1680 como un demonio. Nada que ver, como usted ve lo que hoy conocemos. Ahora, estas son otras dos imágenes porque le llamaban el duende de la Navidad. Aquí lo ve usted como duende que va entrando a una chimenea, siempre fumando, ¿va? Claro que para estos días de hoy esa es una imagen que no es apropiada para niños. Ya le quitaron el cáncer, ya le quitaron la fumadera. Pero esa es la idea que tenían de Santa Claus, eran duendes. Ahora, miren esto que dice acá. Conocido como Santa. Yo siempre he bromeado que Santa es la palabra Satan, Satanás, pero las letras cambiadas. Pero son las mismas letras. Nada más que este es Santa y aquel es Satan, que es mío. Pero dice, conocido como Santa Claus, Papá Noel, en la mayoría de países
en América Latina. En Chile es conocido como el viejito Pascuero, que es el nombrecito. En Honduras y Venezuela es conocido como Nicolás, San Nicolás. Allá no le dicen Santa Claus, allá le dicen San Nicolás. Y luego en Inglaterra le llaman el padre de la Navidad, Father Christmas. Pero dice, mira lo que me llama la atención, en Italia le llaman en algunos lugares la Befana, que es una bruja en una escoba que trae juguetes. En Italia, y Italia es donde está Roma. Allá era considerado como una bruja. En Dinamarca, en Noruega y en Suecia, ahí salen los nombres que yo no puedo pronunciar. En esos 3 países le llaman duende de Navidad, por eso la imagen esa del duende. Ahora, miren la imagen que en Alemania, en Austria y en Holanda, esa es la imagen que daban de la befana en Italia y del duende de la Navidad. Ahora, yo sé que no alcanza a ver usted, allá arribita en la esquina, que donde usted no alcanza a ver, ahí dice Krampus. Ese es el nombre que le daban en Alemania, en Austria y en Holanda. Mire la imagen que tenían de ese personaje. La imagen de ese personaje era un demonio con la escoba, que la tarea de él era que los niños que se portaban mal los iba a secuestrar. Y los duendes, en vez de hacer juguetes como hoy nos lo han vendido, los duendes iban atrás como así, como cuando llevan al ganado y que le van pegando para que el ganado vaya para X lugar. Entonces, en 1932, en Austria, prohibieron la tradición de hacerle fiesta a este personaje. Y luego en 1950, en ese mismo Austria, distribuyeron panfletos que decía que este personaje Krampus es un hombre diabólico. En Austria ya no lo celebran. ¿Por qué? Tratando ellos como la sociedad moderna ya no acepta demonios, ya ni creen los demonios, y por eso dicen ellos que ya ni existen, y eso no tiene nada que ver, los demonios existen. Pero bueno, lo curioso es que en el 2003 aquí en Estados Unidos sacaron una película que se llamó Krampus. Y allá dice arriba, allá arriba dice, mire, dice, you better watch out, Krampus is coming to town. Esa es una de las canciones de Navidad. La canción dice, you better watch out, you better not cry, Santa is coming to town. Pero como aquí en Alemania le llamaban Krampus, la película trata, pero mira la manita que sale, ese no es el Santa que usted conoce. El Santa que ellos reconocían era este, ¿no? Krampus, y aquí le llaman The Christmas Devil, el demonio o el diablo de la misa de Cristo, que es lo que significa Christmas. Esta era la imagen que tenía. ¿De dónde viene lo que hoy conocemos? Cuando los holandeses llegaron a Estados Unidos, en el siglo XVII, Nueva York se llamaba antes New Amsterdam, y de ahí le cambiaron el nombre. Cuando llegaron al siglo XVII, el personaje que ellos tenían como la imagen de este demonio, le decían Sinterklaas. Pero los americanos no podían pronunciar la palabra Sinterklaas y les salió más fácil decir Santa Claus. De ahí viene el nombre. El nombre viene de que no pueden decir el nombre que en Holanda se le daba. En 1930, la Coca-Cola, en una promoción de venta, metió la imagen que hoy tenemos del Santa Claus. Esta es una foto, este fue el afiche o el póster que en 1930 usaron. Ahí fue donde empezaron a usar a este personaje. Que por cierto me llamó la atención el color negro y el color rojo, que son muy predominantes en esculturas y cosas así. Porque esos dos colores son los mismos colores que usan casi todos los grupos socialistas. Allá en El Salvador, el FMLN, rojo y negro. En México, los zapatistas, rojo y negro. En Nicaragua los sandinistas, rojo y negro. Si usted va a ver a Rusia, que es donde viene el comunismo, rojo y negro. Esos dos colores están relacionados con rebelión y son los colores que usa el don que con su barbita ya bien inocente, el abuelito de pelo blanco, que en la Biblia menciona a un anciano de días de pelo blanco. Todo esto, hermano, es una imitación de una u otra cosa de Dios. Ahora, acuérdense que un texto que leímos atrás decía de que había que dejar a los ídolos porque iban a desviar a nuestros hijos. Entonces, este es un desvío. Ponerle a él, ponerle a él que los niños crean
que este Papá Noel es el que lleva los regalos? No él. Cualquier regalo lo da Dios, no él. Bueno, entonces dice 2 Corintios capítulo 11, verso 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Toda aquella tradición demoníaca que traían de varios países, aquí por negocio. Este país, si para algo es bueno, es para negocio. Mire usted cuando salió, por ejemplo, la película esta del niño que fue al cielo, Heaven is for real. Híjole, después sacaron qué camisas, qué relojes, qué libros, qué tazas. Estados Unidos es bueno para hacer propaganda de todo. Si ellos encuentran algo que se puede vender, lo meten en todo. Entonces, por propaganda, por comercio, cambiaron esa imagen, porque ¿cómo van a ofrecer Coca-Cola con un chamuco jalando niños? Nadie lo compraría, pero con esa. Ahora, ¿sabe cuál es el problema que tenemos? El ambiente. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo nací en 1965. Esta promoción la hicieron en 1930. Cuando yo nací, ya estaba. Yo no sabía nada que era detrás de eso había un demonio. Yo lo vine a saber estudiando y buscando información para ese tema, para ver de dónde venía cada. Pero yo nací, yo no alcancé a ver eso. Por lo tanto, de niño yo crecí con eso y eso es lo que le transmiten a los niños. Tal vez alguien que haya nacido en 1910, ese todavía alcanzó a oír de esos demonios. Y peor si venía de Europa, porque ellos trajeron todas esas cosas para acá. Pero de 1930 para acá nos han vendido esa imagen. Como si usted viera, si este año el Señor lo permite, el próximo año, y ya tenemos tiempo que no damos el estudio de Halloween, y si lo damos este año, le vamos a enseñar un par de cositas también. Cuando usted vea cómo era Mickey Mouse en 1930, nada que ver con el Mickey Mouse bonito que usted ve hoy. Daba miedo el Mickey Mouse original, pero esto va a ser por otro. Bueno, la cosa es que entonces disfrazaron. Satanás se especializa en disfrazarse como ángel de luz. Se presenta con una forma diferente. Todo lo que hicieron fue esas leyes, esas tradiciones con personajes satánicos, ponerle una imagen, un nombre que nació porque no lo podían pronunciar, y ese es el Santa Claus que usted hoy conoce. Pero eso lo hicieron por propaganda. Ahora mire lo que dice Josué 24, aquí está el texto que le había citado anteriormente, que yo pensé que lo había dicho. Mire, Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Josué les está diciendo, bueno, teman a Jehová, hay que servirle, vigente hasta el día de hoy. Dice, y quiten de ustedes los dioses que sus padres sirvieron en Egipto. Cuando hablamos de Egipto, ¿cuál que estamos hablando? Del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hoy hacemos? Los cristianos, bueno, nosotros ya no aquí, ni los que estamos aquí, bendito sea Dios. Pero, ¿qué es lo que hace la gente siguiendo esa tradición? Y bueno, me refiero aquí al cristiano específicamente. Siguiendo lo que sus padres le enseñaron cuando estaban en el mundo. Entonces, están cuando lo que en Egipto aprendieron y sus padres le transmitieron, eso es lo que hoy ellos están celebrando. Le ponen la excusa, no, que yo no celebro Navidad, yo que celebro el nacimiento de Cristo. Bueno, ahorita les voy a dar una sorpresa de eso. Pero eso es lo que dicen, pero eso es para cubrir. Eso es para decir, yo también ando de inconverso. De impío, perdón, pero impío, ¿cuál es que impío? No es el pecador es uno, impío es otro, y luego está el santo. El santo, pues, usted y yo por fe en el nombre de Jesús, aunque a veces actuamos como impío, pero impío es el que no camina en piedad, que no es piadoso. Pero ese es cristiano, nomás que no anda. El pecador es ese. Por eso dice el texto que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador y el impío? Entonces no es lo mismo, son muy diferentes. Bueno, ahora mire el Deuteronomio 2:7-4. Ahí Josué advirtió y dijo, desháganse de esos dioses que vuestros padres. Lo que hay veces está haciendo la gente es seguir la costumbre de sus padres. Mucha gente, todo esto que hemos hablado, ni lo conocía, ni sabía que existía. Solo están siguiendo una tradición que les metieron, que sus padres tampoco les enseñaban. Y como antes no dejaban ni leer la Biblia, hermano. Decían que leer la Biblia era locura. Solo el cura la podía leer, por eso decían que era locura el cura. Bueno, Deuteronomio 7:4. Dice,
Aquí está hablando de cuidado con los dioses ajenos y de que cuidado con las mujeres de aquellas naciones donde iban a llegar. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. O sea, hay gente que dice, no, es que yo lo hago por mi hijo. Pero lo que está haciendo con su hijo es, puede que usted esté provocando que el hijo se termine desviando de adorar a Dios por lo que usted le ha enseñado. Porque algún día su hijo se va a dar cuenta de las mentiras que usted le ha dado. Un día su hijo se va a dar cuenta que el mentado Santa Claus era un chamuco. Un día su hijo se va a dar cuenta que los conejos no ponen huevos. Porque en el Easter pone que son los conejos que ponen huevos. So, un día su hijo va a descubrir y entonces va a empezar a dudar de todo lo que usted le enseñó. So, usted sin querer está desviando a su hijo cuando le está dando una mentira satánica. Bueno, ahora, ¿dónde están las primeras imágenes de Santa Claus? Ahorita vimos de varios países, de cómo le decían en otros países, de cuál era la visión que tenían de ese personaje. Pero ¿de dónde viene la primera imagen? Surprise, surprise, decía el gabacho, sorpresa, de Babilonia. Nínive fue una ciudad que está en Mesopotamia, que fue durante Génesis 6 al 11, fue parte de lo que era Babilonia. So, en Nínive, esta es la imagen que tenían de Nimrod. Y en esta imagen de Nimrod lleva a un venado, lleva un árbol, cabal como la imagen del duende que lleva el árbol. La barba larga, llevando el venadito y llevando el árbol. Ahora ya que entramos al árbol, porque tal vez en algunos hogares cristianos no tienen foto de Santa Claus. Tal vez no tienen el nacimiento, pero el mentado arbolito, ese sí lo tiene. Y ese es tan serio también. Vamos a ver qué es lo que dice la enciclopedia del arbolito. Enciclopedia católica, arbolito. En el siglo XIII se narra en Inglaterra que en la noche de Navidad se exponía el grano que se iba a sembrar para que adquiriera la fertilidad del rocío. O sea, que sacaban el grano para que el rocío le cayera, porque ellos pensaban que el rocío iba a ser más fértil, iba a hacer que produjera más fruto. Se acostumbraban a sacar el maíz para estas fechas de Navidad en el siglo XIII. Según ellos, los árboles y las flores florecían durante esta noche, porque como ellos adoraban supuestamente a Dios, Dios hacía que esa noche los árboles dieran frutos. Ahora, en el siglo XIII también, en una época francesa, se ven velas. Esas son las lucecitas que usted también le pone al árbol. Se ven velas en el árbol floreciente, dando a entender que ese árbol está dando a luz, está trayendo vida. En Inglaterra, el bastón de José de Arimatea, o sea, ¿cómo ellos sabían que era el bastón de José? Yo no sé. Yo ni la Biblia ni sabía que usaba bastón, hasta que aquí lo que dice. José de Arimatea fue el que le ayudó al Señor Jesús a cargar la cruz cuando él iba para el Calvario. Pues ellos dicen que el bastón de José de Arimatea florecía. Ellos tenían una copia en Inglaterra, o el original según ellos, y ese bastón florecía. Por eso es bien curioso vuelvo a aquella foto o el dibujo de la diosa que encontraron ahí en México, que está enfrente de un árbol. Bien curioso la imagen del árbol, porque acuérdense que a Eva la botaron a la sombra de un árbol. Fue el violar el mandamiento de Dios comiendo de un árbol lo que provocó la caída. Muchas de estas tradiciones están basadas en hechos bíblicos, pero trastocados por el diablo. Ahora, acuérdense, dice aquí que este bastón, supuestamente ellos, en esta noche, en Inglaterra, ellos creen que en esta noche florecía. Y eso es bien interesante, porque la única vez que usted oye de algo así parecido es en Números capítulo 16, cuando Coré se revela ante Moisés, y entonces, ante Moisés y Aarón, y entonces Moisés llega a un punto que le dice, ¿saben qué? Que cada uno de los príncipes de vuestras casas traigan su vara, y que la traiga también Aarón, y el día de mañana, la vara que Dios haga que florezca, ese es el que ha escogido él como sacerdote. Y entonces dice que en la noche, la vara de Aarón
reverdeció. Y cuando llegaron al siguiente día, lo cual era un milagro total, porque la vara de Aarón no era una vara que vamos a agarrar una rama y la quebramos y ya. No, las varas que usaban eran unas varas, eran grandes para empezar, y en las varas le ponían, así le marcaban la descendencia. Ahí decía Abraham, ahí decía Isaac, ahí va la descendencia de la familia. Como cuando usted ve, por ejemplo, la copa que ganan en el hockey, en el deporte del hockey. Esa copa que usted ve tiene todos los nombres de todos los campeones que los años anteriores han tenido. Y el nuevo que la gana, ahí, al final donde le toca, ahí pone su plaquita con el número, con el nombre. Entonces, y el año. Sobre esa copa, cuando la agarran, ahí está toda la información de quiénes han sido los dueños, los que han ganado anteriormente. Así eran las varas. Así era como pasaba en la tradición de la familia. Porque allá no había que tu internet, que tu ¿cómo se llama ese? Que usted puede ir a averiguar de dónde es. Bueno, hay un lugar hoy que usted puede mandar su ADN y le pueden mandar a ellos de a dónde usted es, si usted es mitad gabacho, lo cual no, pero uno nunca sabe. Pero bueno, allá no había eso. Entonces, ¿cómo pasaban esa historia de la familia? Era en esa vara. El que tenía la vara, ese era el patriarca. Entonces, no era cualquier vara, esa era una vara que saber cuándo la habían cortado, bien lijadita, bien formada, con los nombres. O sea, era imposible que floreciera, mucho menos del día de una noche al siguiente día. Pero en esa historia se basa para sacar que había un árbol que florecía. Ahora, más atrás de eso, esta creencia, esto me mueve la atención a mí, esta creencia de la práctica de decorar de verde, el árbol tiene que ser verde, fue legado por los druidas. Eso me mueve mi atención mucho. Cuando estudiamos lo de Halloween, lo vamos a estudiar esto, pero hubo un grupo que se llamaban los celtas, que habían conquistado parte de Inglaterra, parte de Francia y otros países aquí alrededor. Bueno, los celtas eran un grupo nómada, y la clase social se dividían en 4, y eran los reyes, eran los sacerdotes, era el pueblo y los esclavos. Eran 4 órdenes que se dividían. Y los sacerdotes se llamaban druidas. Ellos fueron los que sacaron la festividad a Samhain, así se llamaba en el tiempo. Hoy le llaman Halloween porque es una regresión de palabras que hay, cuando lleguemos a eso se lo voy a explicar. Pero ellos fueron los que sacaron con la idea del árbol que florece y que se lo dieron. Los mismos que hicieron Halloween. Que la gente le llama hoy el Día de las Brujas, y en realidad no es el Día de las Brujas. En realidad es una festividad a la muerte. Pero hay en octubre platicamos de eso. Pero estos druidas son los que llevaron esa idea del árbol. Ahora, el árbol de Navidad fue mencionado por primera vez en el año 1605 en Inglaterra. Y en 1840 la princesa de Mecklenburg, Mecklenburg no es allá donde vive el hermano César, ahí se llama el condado, fue la que la hizo oficialmente en Inglaterra, pero desde 1605 se empezó a hablar de este árbol. Ahora, este árbol, dice, civilizaciones paganas de la antigüedad creían en la existencia de un dios sol, Ra para los egipcios, Baal para los caldeos, y su alumbramiento o nacimiento se celebraba con fiestas y orgías, y en particular se adornaban con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La creencia babilónica del árbol, oiga esto, surgió de una leyenda que decía que Semiramis, la mamá de Tamuz, esposa y madre de Nimrod, afirmaba que durante una noche un árbol se desarrolló de un tronco, o sea que de un tronco se hizo un árbol. Ese tronco, según ella, representaba a su esposo muerto Nimrod, que según ella representaba que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. Tamuz era el nuevo dios, y según la creencia de ella era que Nimrod, el dios máximo de ellos, había reencarnado en Tamuz. De ahí viene la idea del árbol. A tal punto, dice que las antiguas civilizaciones adoraban el árbol como un símbolo de la vida. ¿Por qué? Porque dicen ellos que en esa fecha florecía. Fíjense, por su característica vertical, el árbol representaba también los atributos del dios babilónico llamado Falo.
De ahí viene la palabra falacia. Grandes esculturas en su honor eran hechas de piedra, simbolizando el órgano masculino. Esta es una imagen que representa cómo era esa imagen. Ahí están dos sacerdotes babilónicos y este es el árbol. Pero si usted ve la forma en que el árbol está hecho, es porque para ellos eso tipificaba fertilidad. Acuérdese que Tamuz también decía en el diccionario que vimos Bain que era el dios de la floración de la primavera. Y acuérdese que aquella mujer dibujada para los aztecas está enfrente de un árbol. Ahora bien, no es de extrañarse, ¿verdad?, que el árbol más grande del mundo, ¿dónde cree que lo ponen? En el Vaticano. Ahí es donde está el árbol más grande. Pero mire esto. Mire esto. Ese es un símbolo que está en el Vaticano y que también está enfrente de la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos. Se llama el obelisco. Es uno de piedra, así grande. Y es la misma representación esta. Ahora, cuando usted va a Roma, donde ponen el árbol más grande, y no hay si hay niños ahí en su casa, ahorita tapa de los ojos. Y los oídos se pueden. Este es el obelisco, le llaman a este. Este es el símbolo que usaban para representar ese árbol en forma del miembro. Y este es el que se lo regaló, creo que fue Inglaterra, antes de la independencia. No fue antes de la independencia. No sé cuándo exactamente, pero se lo regaló Inglaterra, que parece que no sé cuántos meses tardaron en traerlo porque lo trajeron por piezas y aquí lo vinieron a armar. Pero allá donde está la Casa Blanca, enfrente de la Casa Blanca está este obelisco. Pero el más grande de estos obeliscos está aquí en Roma. No sé si alguno conoce o ha oído de este lugar. Este lugar, aquí donde está la Basílica de San Pedro. Aquí casi no se nota, voy a tener que buscar una foto más. Aquí se nota bien en la compuerta, pero ya cuando le dice el grande acá. Pero supuestamente aquí están los 12 apóstoles, cada uno de estos son los 12 apóstoles. A este le llaman la Basílica de San Pedro. Y cuando el Papa va a hablar con la gente, todo este lugar se llena. Y aquí es donde está este obelisco, y es donde ponen el árbol a la par de este, el más grande. Pero si usted ve la figura esta, miren la figura que es sugestiva. Esa era la idea que tenían del árbol. El árbol que tanto está en la casa de los hermanitos es un árbol que era ligado a la fertilidad. A la fertilidad. Por eso lo representan como ese órgano, y aquí hasta de una vez directamente. Bueno, veamos mejor qué dice la Biblia, ¿verdad? Ya le quita la mano a su niño. Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás ningún árbol para Acera, diosa de los caldeos, Semidame para los babilónicos, cerca del altar de Jehová tu Dios. Hay iglesias que en el altar tienen el árbol de Navidad. Hermano, pero mi casa no es la iglesia. Debería de ser, su casa es una iglesia. Usted que es templo del Espíritu y se sienta a la par de su arbolito, usted está violando esto. Usted está teniendo un árbol que era usado para una diosa cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te hayas hecho. Mire 2 de Reyes 16, versos 3 y 4. Antes anduvieron en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de la nación. Aquí está hablando de Jeroboam. Este fue el rey, uno de los reyes que dice la Biblia que fue el más malo que tuvo, que fue el rey que se inventó esta fiesta que vimos la semana pasada con la fiesta judía. Dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares santos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Usaban los árboles para quemar sacrificios a sus dioses. Pero mire si este no lo convence, Dios mío. Jeremías 10, del 1 al 5. Oíd la palabra que Jehová os ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Mire, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con budil, con plata y oro lo adornan,
Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Mire, qué curioso, que al lado cuando usted lo va a comprar, le hacen así como una cruz y ahí lo clavan para que no se caiga. Pero dice que lo adornan con plata y oro. Y usted ha visto que les ponen unos como lienzos, y la mayoría de esos lienzos son dorados o son plateados. Y hoy, por la venta y la tradición, le meten también el color rojo y el color verde. Pero aquí dice que lo adornaban con plata, lo adornaban con oro, era un árbol que cortaban en el bosque, lo firmaban con martillo. Derechos están como palmeras, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ese es el que usted tiene ahí, un arbolito, que hasta lo va a buscar usted a ver cuál es el más grande. Ahí le ponen eso para que no se le caiga, le dan una cosa con agüita, le dicen no sé qué le hagan, porque pues si no se le seca, y de ahí usted viene y lo adorna con cosas plateadas, con cosas doradas. So, sin querer usted está haciendo esto que Dios había dicho: no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Bueno, entonces mire, la fecha de introducción de las costumbres como las vemos hoy, porque la gente piensa, porque así le dicen, no, si es el nacimiento del Señor, la iglesia del principio la celebró. Mentira del diablo. En todo el libro de los Hechos, usted no oye que se haya celebrado eso, ni no ve ningún escrito de ningún apóstol que diga hacer eso. Desde el año 336 es que se empezó. Ahora, todo esto que hoy tenemos es una mezcla. Miren, por ejemplo, en el siglo IV fueron los cantos. Prudencio. Quiere decir que la iglesia del principio no andaba haciendo cantos para Navidad. Los nombres de los sabios en el siglo VII. Melchor, Gaspar y Baltasar. Quiere decir que la iglesia del principio y por los primeros 300, 400, bueno, aquí 600 y pico de años, porque en el siglo VII fue que le pusieron los nombres. El nacimiento como adorno en el siglo XIII, Francisco de Asís. No me van a decir que desde el principio celebraron, porque cada siglo le han ido agregando cosas. El Santa Claus original en el siglo XVII, en 1668, que en 1680 fue llamado un demonio. El árbol en el siglo XIX, en 1840, en Francia. Las luces, siglo XIX, 1854, el Papa Pío IX, cuando dijo que María había sido inmaculada sin pecado. Los regalos en el siglo XIX, 1899, en Roma. Y luego la imagen de Santa Claus moderno, siglo XX, 1930. Entonces, no me diga usted que la iglesia al principio se haga todo esto, porque lo han venido agregando por siglos. Hoy le están metiendo y le dicen, no, la iglesia lo celebraba, hay que celebrarlo porque es el día del Señor. Y eso lo pusieron en el siglo XIII y en el siglo IV, el nacimiento. Antes de eso no se celebraba por ninguna congregación que pertenece a Dios, nada de eso. Sino que al tiempo le han ido agregando. Y eso es lo que yo he averiguado en esto, porque hasta me aburrí de leer tanto de la enciclopedia, ya senté que voy a ser católico cuando me salí. Soy hijo de Dios. Entonces, pero usted ve que ha ido a través de los siglos, lo han ido agregando. Solo que hoy usted celebra Navidad, no es lo mismo ni siquiera que celebraban acá, porque aquí todavía no existía todo esto. Y hoy le meten a usted que desde aquel tiempo viene. Ahora, con respecto, ya casi termino. Hoy se cumplen 91 años que pusieron la imagen. Todos los que han nacido en los últimos 91 años no conocen la historia del Santa Claus que yo les conté ahorita, sino que conocen la que le vende Coca-Cola. Bueno, entonces rápidamente, porque sí el tiempo ya nos alcanzó, por eso empezamos un poquito antes. Evidencias bíblicas del nacimiento. Mire, muchos cristianos dicen, yo no celebro la Navidad, sino el nacimiento de Cristo. Bueno, los americanos usan una frase que dice, Jesus is the reason of the season. En español sería traducido, Jesús, la razón de esta celebración. Por cierto, esto es bien, porque esto lo saqué de una iglesia que tienen en la entrada de su iglesia, en unas imágenes. Pero fíjense bien qué curioso este nacimiento que tienen, porque como ya son cristianos ya no pueden usar imágenes. Entonces usan sombras. Entonces en la sombra, ahí está José, ahí está María, ahí está el bebé. Y supuestamente dicen que es uno de los reyes, pero si usted lo ve detenidamente, no es el rey, este es el Santa Claus que se ha quitado el gorro y está hincado delante de él. Y por cierto, es el Santa Claus de 1930, no el que entonces existía. Pero bueno, sigue usted con su tradición
Pero hay una revista mexicana muy buena, que buen nombre tiene. Yo la coleccionaba antes, hoy ya no la colecciono porque leo más la Biblia, pero antes me encantaba leer esta revista. Esta revista en uno de sus números sacó cosas que hemos visto nosotros. Por ejemplo, el árbol, tradición. Por cierto, esta no es revista cristiana. Para nada. Esta es una revista de información, de ciencia, cultura, poesía y un montón de cosas. Aquí, para que no me vaya a decir, los cristianos. No, esta es una publicación del mundo, digamos. Allá son entonces el árbol, tradición pagana y simbolismo católico. Mire, para mejor del mundo y no muchos cristianos están confesando lo que es. Muchos cristianos no quieren aceptar esto y para mejor del mundo se los está diciendo. Después decía que Papá Noel, un santo turco tuneado por la Coca-Cola. Pero la pregunta más tremenda es esta: ¿nació Jesús un 25 de diciembre? Pero como ven que los niños hay que explicarles, porque ustedes hoy les dicen no, y guay. Entonces, pues si hay algún niño que diga guay, ahí te le contesto yo. Entonces vamos a ver 3 evidencias bíblicas que nos muestran que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre. Si usted quiere celebrarle, allá usted, pero por lo menos trate de buscar en qué día nació, porque el 25 no nació. Así que si lo está celebrando, lo está haciendo en el día equivocado. Pero bueno, mejor veamos qué dice la Biblia. Evidencia número 1, que Cristo no nació 25 de diciembre. ¿Cuál es la evidencia número 1? El clima. El clima. El clima de invierno en Israel durante noviembre, diciembre y enero era la época de frío extremo, especialmente en el desierto. Yo no sé si usted alguna vez ha estado de noche cuando hace frío en un desierto, pero cuando hace frío en un desierto, así como hace calor en el día que sofoca, cuando hace frío, hermano, porque no hay ni árboles, no hay nada que cubra, que tape la cosa del frío. Ahora mire, esto fue en el 2017 cuando di el primer tema. Hoy está difícil hacer esto porque imagínense, la semana pasada, el domingo tuvimos un sol pero quitado de ahí y el lunes lloviendo. O sea, hoy el clima, pero antes sí se distinguía primavera, otoño, invierno y verano. Pero esta es información climática, dice allá arriba, de Belén. Y usted va a ver que en octubre, noviembre, diciembre y enero la temperatura más alta es a 26, a 20, a 14 y a 12 según el mes. La más baja es a 15, 11, 7 y 5. Va bajando, se va haciendo más helado. Los días de lluvia aproximadamente en octubre 3 días, noviembre son 7, diciembre son 11, enero son 12. Días de nieve, 0, 0 en octubre y noviembre, un día en diciembre, un día en enero. Ahora, y dicen que nació él, dicen ellos el 25, eso quiere decir que estamos más entre el 25 ahí al final y enero, o sea, helado. Con estas temperaturas tan heladas, ¿cómo es posible esto? Lucas capítulo 2, verso 1 al 4. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sidonio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Ahora, número 1, aquel rey, por muy loco que sea, se le iba a ocurrir ir a hacer un censo donde la gente tenía que ir a su lugar de nacimiento en el tiempo más helado, en el tiempo que hasta podía haber lluvia, en el tiempo que hasta podía haber nieve. No tiene sentido. Tal vez verano, porque es la época más caliente, pero en este tiempo y obligar que la gente fuera a Jerusalén a empadronarse, no. Entonces, dice en Lucas 2, pero más adelantito en el 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban locos usted, porque con estas temperaturas iban a estar en la noche con las ovejas. No tiene sentido. No tiene sentido ni que el rey iba a mandar a hacer un censo en la época más helada del año, ni que los otros pastores iban a andar con las ovejas en la época más helada del año. No tiene sentido. Si usted no quiere creer, allá usted. Ahora,
Segunda evidencia. En esta póngame atención. Ahí puede ver después el video, va a estar en YouTube mañana, o lo puede ver en la noche ahí en Facebook. Anote los textos para que usted los vaya viendo. ¿Okay? Aquí no queremos engañarlo, aquí todo tiene como una base bíblica, para que usted lea y que pues el Espíritu le hable. La palabra no se impone, se expone. ¿Qué usted hace con la palabra? Ese ya es asunto suyo. Ahí usted va a dar cuenta después de cómo usó lo que le dieron. Pero aquí anote si quiere los textos, porque esto está interesante. La segunda evidencia bíblica es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es una evidencia que Cristo no nació el 25. Ahora, la fiesta de la Pascua se hacía en el primer mes. Según datos históricos, nuestro Señor murió por nosotros a los 33 años de edad, aproximadamente. Y se dice que su ministerio fue de 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, si murió en la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, una vez al año. El día 14, el primer mes aquel, Nisan. Quiere decir que si Cristo murió el 14, que es a mediados del mes, Él murió en aquel mes. Aquel mes es el mes primero, Nisan, la Pascua. Luego dice, esto lo acabo de leer eso. Dice que en la Biblia, mire, Juan 2, Juan 6 y Juan del 11 al 12 y el 13 menciona 3 Pascuas diferentes. Una por cada año. Acuérdense que según su ministerio fue 3 años y medio. Entonces aquí se mencionan 3 Pascuas. Juan 2 dice, Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Primer año. Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, segunda Pascua. En el mismo libro, para que no diga, no, que la que está de Mateo es la misma de allá, no, está en el mismo libro. Esas son 2 Pascuas. Por cierto, en esta fonda se les revelaron muchos. Porque aquí fue donde él dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Y entonces dicen en Juan 6:66 que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Entonces es la segunda Pascua. La tercera Pascua está en 3 capítulos, pero vamos a usar el 13:1. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre. Entonces esas son las 3 Pascuas. Entonces si vemos aquel calendario, se mencionan entonces 3 Pascuas con sus discípulos en Juan. Mateo menciona que Jesús comenzó su ministerio siendo llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado después de su bautismo. Ahora, según dato histórico, murió por nosotros, su ministerio fue de 3 años y medio. Entonces, si murió en la Pascua, y vamos a regresar 3 años, 1 año en la Pascua, otro año en la Pascua, otro año en la Pascua. Ahí están 3 años, fíjense, 3 años. Y luego dice que era aproximadamente 3 años y medio. Si usted, al retroceder los 3 años, falta medio año para esto, retrocede eso, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 años y medio de su ministerio. Murió de 33, al regresar las 3 Pascuas y el medio año nos va a dar el mes 7. Amén. Ahora bien, no sé, eso sí no sé, no se lo yo puedo asegurar, pero es muy posible que él haya empezado su ministerio después de cumplir 30 años. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley. Amén. Él vino a cumplir la ley. Y en la ley, en Números 4:3 dice que la edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo. Los sacerdotes comenzaban a servir cuando cumplían 30 años, no antes, porque serían neófitos. Ellos entraban nomás cumplían 30 años y entonces podían ellos servir en el tabernáculo. Servían de 30 a 50. Entonces Jesús, si vino a cumplir la ley, y dice la Biblia que él es nuestro sumo sacerdote, no podía haber empezado cuando tenía 28 años, 27 años, ni 29. Tenía que haber empezado cuando cumplió los 30. Ahora bien, acuérdense que, entonces miren aquí Lucas 13:23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Su hijo, según se creía, de José, hijo de... No dice 31, no dice 32,
No dice 30, dice de 30. ¿Por qué? Porque el sacerdote a los 30 años empezaba a servir. Ahora acuérdense que como dijimos que el ministerio era de 3 años y medio, ya regresamos, si él murió en la Pascua, en el mes 1, regresamos 3 años, volvimos a caer en la Pascua. Y al regresar los 6 meses, caímos en el mes séptimo. Cuando usted ve en ese mes séptimo, dice, al volver 30 años para atrás, por supuesto, nos dará el mismo mes 7. Este mes séptimo, en nuestro calendario, viene siendo entre septiembre y octubre. Entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre. No tenemos el día exacto, pero sí nos muestra la muerte del Señor, que no fue en diciembre. Bueno, que no fue acá, porque si es el 25 viene siendo casi acá. Sino que fue entre septiembre y octubre. Ahora, la vez pasada le dije yo que le iba a explicar después por qué dan estos numeritos. Estos numeritos es para lo siguiente que le voy a explicar. Entonces, el clima nos hace ver que él no nació el 25 de enero, por el clima. La muerte de él, que fue en la Pascua, y regresando 33 años y medio, nos da este mes, y nos da septiembre y octubre, no puede haber nacido el 25 de diciembre. Y la tercera evidencia es el nacimiento de Juan el Bautista. Esta es otra señal que nos da que Cristo no nació el 25 de diciembre. Ahora, para esto vamos a ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento leemos esto. Crónicas capítulo 24, verso 3. Y David, con el sacerdote Sadok, y David con Sadok, de los hijos de Eliezer, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Aquí está hablando de que David, como eran bastantes sacerdotes los que habían, hizo turnos, hizo 24 turnos, para que todos pasaran a servir en el tabernáculo. Entonces, en el verso 7 al 10 dice, en el verso 7 al 10 dice, la primera, o sea, los repartió por turnos. Sobre el primer turno cayó sobre Joiarib. Que el hermano Sergio ha estado hablando de esto ahorita. Ha estado hablando del sumo sacerdote, y ha estado enseñando qué significa Joía, qué significa Jedaía, Sehurim y Harán, qué significa Abía. Entonces dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Jaín, la cuarta a Sehurim, la quinta a Malquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abía. Gracias, hermano. La octava, entonces el octavo turno le tocaba a un sacerdote que se llamaba Abías. Entonces, estos representan las órdenes sacerdotales. Mes 1, orden sacerdotal 1 y 2. Mes 2, 3, 4. Mes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el cuarto mes, en el 8. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de... Y ya vimos que Abías era el sacerdote que le había tocado su turno en la número 8. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote que le tocaba servir en el turno número 8, que era el de Abías. Ok. La orden sacerdotal, pues ya le dije, pero por si no la vio, ahí está. Ahora, Lucas 1, 23, 24. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. Él servía, déjenme usar la flechita, ahí está. Él servía en esta orden sacerdotal, la número 8, y dice que cumplió su ministerio, o sea, cuando acabó de servir, llegó a su casa en esta. Y dice que después de aquellos días, después de que él sirvió, concibió su mujer, quedó embarazada. Entonces, ahí está. Entonces, Elizabeth quedó embarazada por Juan el Bautista aproximadamente en el mes 5. Porque en el mes 4
él estuvo sirviendo en la el octavo turno, pero después de servir se fue a su casa y su mujer salió embarazada. Ella quedó embarazada en ese mes 5. Ok. Lucas 1, 26, 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, ahora le dice en el verso 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Al sexto mes. Ok. Entonces, si usted cuenta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjese. María quedó embarazada de Jesús acá. Elizabeth allá, 6 meses después María acá. Este otro texto, Lucas 1:36 dice, y he aquí la señal que le dio, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este en el sexto mes. Cuando María fue a visitarla a ella tenía 6 meses de embarazo. Amén. Por supuesto que esto quiere decir que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Amén. Ok. Allá quedó embarazada Elizabeth, por 5 meses estuvo refugiada. Al sexto mes la llevó a visitar a María, porque decía, el ángel le dijo que su prima había sido estaba embarazada y que estaba en su sexto mes. Todo eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué? Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. 3 meses después, ¿verdad? Porque son 9, si mal no recuerdo. Algunos salen antes, pero los hacen que crezcan. 3 meses después, 1, 2, 3, ¡pum! Ahí nació Juan el Bautista. ¿Amén? Ahora, Juan el Bautista era 6 meses mayor, ¿verdad? Quiere decir que si contamos de ahí, y aquí está la fecha aproximada, no podemos decirle cabal el día como los católicos dicen, porque esa se la inventaron ellos. Y como aquí no estamos para inventar, no le voy a inventar el día, no sé qué día. Pero por eso dice fecha aproximada. Entonces, 6 meses después de nacer Juan, nace el Señor, según Lucas 2, versículos 6 al 7. Entonces, cuando usted cuenta esos 6 meses, ¡pum! Después de que nació Juan el Bautista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez nos da el mismo mes 7 que nos dio la muerte del Señor. Así que entonces, cuando ponemos nuestros meses del año, nos vuelve a dar septiembre y octubre. No le puedo decir la fecha porque no la tenemos, pero sí les puedo asegurar que no fue en diciembre, que no fue el 25 de diciembre. Entonces, si usted dice que Dios le habló para celebrar ese día que usted siente su corazón, tenga cuidado porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Si usted siente en su corazón, pues tenga cuidado. Si Dios se lo dijo, qué raro que le dijo, no, celebrárselo a mi hijo, en el mismo que celebran a las otras potestades satánicas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces, si usted lo quiere celebrar, denle para adelante. Dice la palabra de Dios en el libro romano que bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Entonces, si usted la quiere celebrar, está bien, pero por lo menos celébralo en el día aquel. No vaya a ser como dijimos la semana pasada, que le dice a su nuevo esposo, te voy a celebrar tu cumpleaños, pero en la fecha del ex, porque no va a caer en gracia. Bueno, entonces, de acuerdo a la Biblia y datos históricos, 1, el clima en aquellos días, 2, la muerte de nuestro Señor, y 3, el nacimiento de Juan el Bautista, nos demuestran que nuestro Señor no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué entonces tanto la religión católica, el mundo y hasta los evangélicos celebran el nacimiento de Jesús en el día que otras naciones y culturas le celebraban a sus dioses paganos el mismo acontecimiento? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ordenó que así se hiciera. Otra vez vamos a la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica dice, en Oriente, en el siglo IV, surgió la fiesta de la Epifanía. Epifanía, recuerda que dijimos una vez que es una manifestación de Dios.
el 6 de enero lo ponen ellos, y pronto pasó al occidente. En Roma, por su parte, también en el siglo IV, surgió el 25 de diciembre la fiesta de la Natividad del Señor. Miren lo que dice la misma enciclopedia de ellos, que cristianizaba y sustituía las fiestas paganas. O sea que lo único que hicieron fue cambiar el nombre. Es la misma fiesta pagana que hemos estado viendo por todo este tema, y nomás que aquí cristianizaron la fiesta. Como usted sabe que los dioses de la cultura romana después pasaron a ser el nombre de santos. Nomás le cambiaron el nombre para hacerlo. La misma enciclopedia católica le está diciendo que cristianizaban y sustituían las fiestas paganas del sol invicto. La fiesta del sol invicto, cambiaban la fiesta, dicen, del sol invicto por el sol que nace de lo alto, el sol de justicia, Cristo Jesús. Hermanos, la verdad, si usted con esto todavía, pues que Dios le ayude. Ahora, la semana pasada me hicieron una pregunta. Dice, se me olvidó quitar quién, pero usted no vio. Pero dice, ¿cómo podemos explicar en pocas palabras a los que dicen que no es malo, porque de todas maneras se está dando la palabra de Dios? Como le dije la semana pasada, es difícil, porque si no le ha caído la revelación, no va a poder. Pero ya en base, porque hemos dado más información hoy, entonces podemos decir más esto. ¿Puede el cristiano entonces ver el nacimiento de Cristo? Bueno, número 1, la iglesia del libro de los Hechos no celebró esta fiesta como hoy se celebra, por 2 razones. Número 1, porque la Biblia no lo enseña en ningún lado. Ni los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago y Judas fueron los 4 apóstoles que escribieron libros. Está Lucas, pero Lucas era un médico que andaba con ellos. Pero los apóstoles, 3 de ellos que estuvieron con el Señor, aunque 2 creyeron después, Santiago y Judas creyeron después del Señor, pero eran hermanos de él, lo conocían. Pedro era el número 1, digamos, hasta cierto punto, y Pablo pues el perito arquitecto. Pero ninguno de ellos 4 hablaron de celebrar esto. Así que la Biblia, la iglesia del principio de Hechos no celebró esta fiesta porque no fue un mandato de Dios. Número 2, esta fiesta fue instituida por el Imperio Romano 3 siglos después de la muerte de Cristo, y de la muerte de los apóstoles. Ya no había quien se levantara a protestarle, no, yo estuve con el Señor y él nunca dijo nada de eso. 3 siglos después pusieron la fiesta. La iglesia de los Hechos, no. Ahora, si usted quiere imitar a una iglesia, no imite lo que otra iglesia haga. Que sea el Señor quien le indique como pastor usted coordine a sus ovejas. Pero si quiere imitar a una iglesia, imitemos la de los Hechos. Porque esta iglesia, mire, nosotros estamos en la calle, comparado con la iglesia del libro de los Hechos. Es la misma, nomás que ellos fueron al principio, nosotros al final. Pero nos comparamos a lo que ellos hicieron. Estamos más verdes que el árbol de Navidad. Número 2, mucho menos celebrando la misma fecha que se celebraba el nacimiento de muchos dioses paganos. Una fecha que ya vimos bíblicamente que no es correcta. Y hemos aprendido que a Dios no le gustan las mezclas. Lo que la Biblia nos enseña es a celebrar su muerte en el acto de la cena del Señor. Esas son las razones por hacer el punto. ¿Y usted que es cristiano? ¿Por qué siendo cristiano no lo celebra si es el Señor? Eso es lo que tiene que contestar, ¿no? La iglesia del principio no lo celebraba porque Dios nunca lo enseñó, ni los apóstoles lo enseñaron, sino que fue un invento que surgió 3 siglos después. Y además no se lo voy a celebrar en el día que le celebran a otras potestades satánicas de la antigüedad el nacimiento a él. Lo que sí hacemos es celebrar la muerte, y no es la Semana Santa. Creo que vamos a preparar un temita para la Semana Santa. No es la Semana Santa, sino que es el acto de la cena del Señor, es donde celebramos la muerte. Entonces, ya que aquí terminamos, déjeme decirle que la fiesta judía está en la Pascua, panes de levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, días de expiación, tabernáculo, aparte de la fe, que son las fiestas que Dios ordenó en el Levítico 23, aparte de Urim y Purim, que está en el libro de Esther, y Hanukkah, que fue una historia de los macabeos que hicieron eso. Y la fiesta pagana, está la Navidad, que también se traduce como Misa de Cristo, está Halloween, está la Semana Santa, y está San Valentín, que en su tiempo, se nos da chance, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no celebramos las fiestas de Jehová?
Porque no somos judíos. Amén. ¿Por qué no celebramos las fiestas paganas? O no deberíamos celebrarlas, porque no somos paganos. Ahora, las otras son fiestas seculares humanas. Ahí está Thanksgiving, Independencia, Nuevo Año, Día de la Madre, Día del Padre. Eso está open a discusión. Eso usted puede ver cómo hace, cómo le guía a Dios. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que por celebrar cualquiera de estas fiestas le demos más honor a la fiesta que a Dios. Si usted se va a reunir porque el Thanksgiving lo dan libre y no deja la familia, pues hágalo, gloria a Dios. Pero no se olvide darle, pues hasta se llama Thanksgiving, va, no se olvide darle gloria a Dios. Si celebramos la independencia, porque es el día que dan libre y casi toda la gente va a los parques. Entonces, ¿qué tiene de malo que nos juntemos con los hermanos? Si usted no quiere ir, pues no vaya, no es obligación. Pero si usted quiere juntarse, invitar a un par de hermanos o hacerlo en la iglesia con un convivio, gloria a Dios. Pero no se nos olvide darle gloria a Dios. Pero estas no las hacemos porque no somos judíos y estas no las hacemos porque no somos paganos. Amén.